l'histoire. Ah, bendito sea el Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. A lo largo de 25 minutos he estado transmitiendo y no se transmitió nada. Así que ofrezco disculpas a todos los que nos siguen por Facebook. Y bueno, voy a tener que hacer el repaso de lo que hice hace 25 minutos. Todos los 25 minutos voy a tener que repetir ahora, pero no está mal para mí. Eh, Estamos hablando de que en la semana pasada empezamos a hablar acerca de la oración modelo. La oración modelo, eh, déjeme ubicar, me perdí un minuto. Sí, vamos a hablar de la oración modelo, pero antes de hablar de la oración modelo, estábamos viendo que la oración, a manera de introducción, la oración es un clamor. En el Salmo 3, verso 4, yo clamé con mi voz clamé a Jehová y él me respondió del monte de su santidad. En Salmo de David, el Salmo 3, Salmo 4, verso 1, eh, dice, perdón, estoy acá en hebreo, no. Ahora sí, Salmo 4, verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Perdón, estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El Salmo 5, versos 1 al 3, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y el Salmo, hasta el verso 3, perdón, 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. El Salmo 22, versos 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche, y no hay para mí reposo. Y el Salmo 69, versos 1 al 7, les decía yo que lo leíamos hace rato, pero como no hubo transmisión, no se podía transmitir. Yo estaba hablando al aire nada más. Salmo 69, versos 1 al 7, dice al músico principal sobre Susanim, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin porqué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. Dios, tú conoces mi locura y mis delitos no te son ocultos. No sean avergonzados por mi causa los que en ti esperan, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confusos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Y aquí es el clamor del Señor Jesús, una palabra profética que aparentemente está experimentando el rey David, pero está hablando proféticamente de lo que el Señor Jesús habría de padecer en el infierno. Así que la oración es un clamor. Jonás 2, del 1 al 10, la oración de Jonás, donde el profeta es un personaje profético. Lo que hace la Escritura es darnos profecía y darnos personajes proféticos. Hay profecía, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecía acerca del Señor Jesucristo.
El Antiguo Testamento también tiene profecías acerca de Israel. Y el Antiguo Testamento contiene profecías acerca de los gentiles y la iglesia. Ah, Jonás 2 es una palabra profética del alma del Señor Jesús en el infierno. Dice Jonás capítulo 2 versos 1 al 10, pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza. Descendí a las raíces de los montes, la letra echó sus cerraduras sobre mí. Para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y les decía algo que no pudieron escuchar, es el hecho de que Jonás es un personaje profético, y lo que habla en este capítulo 2 es una oración que hace Jonás literalmente antes de morir ahogado, asfixiado en el vientre de la ballena, y es una palabra profética del Señor, acerca del Señor Jesús en el infierno. Y entonces la oración es un clamor. Número 2, la oración es un gemido. En el Salmo 6, verso 6, leemos, heme consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas. Es un gemido, y contrasta aquí lo que leíamos la semana pasada en cuanto a Ana, la madre de Samuel, profeta. Hace rato, pensando que me escuchaba, les decía que a manera de semilla hay 7 mujeres estériles: Sara, Rebeca, Raquel, la mujer de Manoa, que es la madre de Sansón. Sara vino a ser la madre de Isaac, Rebeca la madre de Esaú y Jacob, y Raquel la madre de José el soñador y de Benjamín. La mujer de Manoa, cuyo nombre no se dice, solo se dice el nombre del padre, fue la madre de Samsón. Luego está Ana, la madre de Samuel. Y número 6 es la mujer de Sunem, la sunamita, una mujer que era estéril y su esposo ya era hombre de edad avanzada y tuvo un hijo. Y su hijo murió cuando era un jovencito, y ella va ante Eliseo, el siervo de Dios, para mostrar su anhelo de que su hijo viva. Bien, y número 7, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Bueno, aquí como gemido, el Salmo 6 dice, heme consumido a fuerza de gemir. En el Salmo 32:3, Salmo 32:3, mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Éxodo 2:24. En Éxodo 2, verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El gemido de Israel llegó a oídos de Dios cuando Israel clamaba o gemía por causa de
la, la gran opresión que ejercía Faraón sobre el pueblo de Israel, ya como esclavo. Israel ya era más que un pueblo amigo, era un pueblo esclavo, un gemido. Ahí mismo en Éxodo 6, verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, Dios hablando, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto, es Dios hablando. Y entonces la oración número 1 es un clamor, número 2 es un gemido, número 3, la oración es una meditación. El Salmo 5, versos 1 al 3, lo acabamos de leer apenas. Y es una meditación. En el verso 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Es una meditación. Les decía, en cuanto a gemido o meditación, Ana, la madre de Samuel, en un momento dado está derramando su corazón, derramando su alma, balbuceando algo que nadie escucha excepto Dios. Si me dieres un hijo, lo dedicaré a ti, todos los días que viva te servirá. Y número 4, la oración es una exclamación. El Salmo 3 es un salmo muy elocuente. Oh Jehová, es el salmo que Dios inspira al rey David cuando va huyendo por causa de Absalón. Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. 3 veces este salmo va a tener un apunte musical, Selah, silencio, la expresión de, al estar meditando con el Señor, debemos tener a veces ocasiones de silencio, un momento en el que dejemos que Dios nos hable al Espíritu. Alguien dijo, y es un buen consejo obviamente, lee la Biblia para que tengas que hablar con Dios. Lo que has leído en la Biblia, lo hables con Dios. Pero también ora y luego lee la Biblia para que Dios te hable a través de la Escritura. Sin embargo, hay momentos de silencio cuando tú estás en meditación con Dios, estás hablando con Dios y necesitas respuesta de algo, puedes guardar silencio. Selah. Selah. El Selah no debe leerse, realmente es una anotación de silencio. Sin embargo, la leemos como un buen hábito de lectura. Bien. Número 5. La oración es un incienso. La oración es un perfume. Leíamos la semana pasada en Apocalipsis 8, 3, 4, en Apocalipsis 5, 8, que la oración es el incienso que se quema delante de Dios. Pero vamos al Salmo 141, verso 2. Creo que aquí fue donde me dijeron que no estaba siendo transmitida la enseñanza. Aquí fue donde empecé a balbucear, es decir, hay algo mal. Bueno, me dijeron. Salmo 141, verso 2. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Entonces, la oración es un perfume delante de Dios. Número 6, la oración es el gimnasio espiritual para el creyente, para el cristiano,
En los versos que preceden al verso 18, en Efesios 6, los versos que preceden al verso 18, se habla de la armadura del creyente, no, corrijo, la armadura de Dios, la armadura de Dios. La armadura de Dios nos es dada a nosotros. Se habla de el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado apresto del evangelio de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra rema. Pero en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Este verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda deprecación. La deprecación es ruego y súplica, deprecación y ruego. Digo, ruego y súplica, o deprecación y súplica. Dice, velando con ello en toda instancia y suplicación por todos los santos. Por lo menos 3 veces se dice en este verso que hay que suplicar y hay que rogar delante de Dios. Y es aquí donde también yo había citado Hebreos capítulo 5, verso 7, y me dicen, no estás transmitiendo. Aquí, en Hebreos capítulo 5, verso 7, hablando del Señor Jesús, dice, el cual, el Señor Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. 5 diferentes actitudes del Hijo de Dios, quien es Dios mismo, hacia el Padre, para buscar delante del Señor una actitud de misericordia y de piedad del corazón de Dios el Padre hacia la vida de Jesús el hombre. Y quiero enfatizar esto de Hebreos 5:7, porque a veces nosotros, cuando nos presentamos delante de Dios, le decimos, Señor, vengo a pedirte, ¡pum!, y sacamos la lista. Y no te olvides también de los chicharrones y las papas fritas, y no te olvides que ya te pedí un auto y hasta el día de hoy no me lo has concedido. Te tengo la lista, Señor. Estamos como reclamándole, estamos como ordenándole, estamos en una actitud como si Dios fuera el mago, el genio de la lámpara, que está solamente para obedecer nuestras órdenes, y eso no es correcto. No es correcto. De hecho, no hemos entrado todavía a la oración modelo, estamos en la introducción, pero es importante entender que ante Dios, Él es nuestro creador. Número 1, Él tiene derecho de nosotros sobre nosotros por creación, y Él es nuestro redentor. Y es importante que entendamos que ante nuestro creador y nuestro redentor, lo que debemos hacer es suplicar. Lo que debemos hacer es con gran clamor, con gran lloro, con miedo reverencial o temor reverencial hacia Dios. Debemos dirigirnos, hacia Él. La palabra reverencia tiene que ver con una actitud de reconocimiento del señorío divino. Él es el Señor. Y lo que nosotros debemos hacer es pedir conforme a su palabra, pero pedir con la actitud correcta. Nosotros podemos ver en la Escritura promesas y decirle, Señor, te pido esta promesa, pero hay que hacerlo también con reverencia, hay que hacerlo con lloro, con lágrimas, con súplicas, sobre todo cuando hay una condición en la que podemos estar incluso sufriendo. Debemos suplicar misericordia a Dios y solo a Dios, solo a Él. Entonces vean cómo oraba el Señor Jesús, con ruegos, con súplicas,
con gran clamor, con lágrimas y miedo reverencial. 5 actitudes que debieran entrar en ese concepto de oración modelo. Número 7, la oración es el lugar de la intimidad con Dios. En Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Pero tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Yo conocí a un hermano que tenía callos en las rodillas, literalmente, hermanos, callos en las rodillas a causa de los tiempos de oración, los tiempos que pasaba en la presencia de Dios. Él era el guardatemplo de un templo pentecostés. La iglesia es Getsemaní, se ubica allá en la colonia 20 de noviembre, en la calle de Cerámica número 299. En ese lugar, el guardatemplo era un hombre invidente, el hermano Emeterio Chávez, ya está con Cristo hace años, ya muchos años que se fue con el Señor Jesús. El hermano Emeterio Chávez, a las 4 de la mañana, estaba de rodillas, yo iba a decir de pie, pero no, de rodillas estaba orando ante el Señor. En cierta ocasión, él estaba en la cama, calientito, era época de frío en la Ciudad de México, y despertó, dijo, bueno, voy a orar, pero esta vez lo haré acostado en la cama. Y el Señor le dijo, Chávez es de rodillas. Bueno, Chávez se paró de la cama, se puso de rodillas y se puso a orar. Y les digo, a las 4 de la mañana se ponía a orar. Cuando había jóvenes que se quedaban a dormir ahí en ese templo, en la parte alta hay dormitorios, él a las 6 de la mañana estaba despertándolos, entre 5 y 6 de la mañana estaba despertándolos, invitándolos a la oración. Él era un hombre de oración, y pasando tantas horas de oración, él hacía la limpieza del guardatemplo, digo, la limpieza del templo, como guardatemplo hacía la limpieza, prendía todas las luces a pesar de que era invidente. Y cuando él había pasado ya 3 o 4 horas en la presencia de Dios orando, llegaba alguien y le decía, hermano Chávez, vamos a orar. Él decía, vamos a orar. Y se ponía a orar. Él no decía, yo ya oré. Él no decía, yo ya tengo un récord de 6 horas este día. No. Él decía, vamos a orar. Vamos a orar. Es un lugar de intimidad con Dios, la oración. La oración es esa manera de expresarnos con Él. Les he contado alguna vez este testimonio de una hermana en Cristo que ya está con el Señor, ya se fue con el Señor. Esa hermana decía de esta manera, escuchen, decía, a la luz de la luna me siento con mi amado y le digo cuánto lo amo, y él me dice a mí cuánto me ama, y platicamos, y pasa el tiempo y no nos damos cuenta que después de varias horas hemos tenido una comunión hermosa. Y obviamente ella hablaba de Cristo, su amado. Él lo decía de una manera un poco poética. Ella hablaba de su comunión con Dios. Yo conozco hermanas en Cristo que son apasionadas en la manera en que se dirigen a Dios. Digo apasionadas, hablo de una pasión espiritual cuando hablan con Dios. Y son ejemplos a seguir. Debemos hablar con Dios con libertad, con pasión, pero
en la intimidad con Él. Mateo 6, del 5 al 6, cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago, pero tú cuando oras, éntrate en tu cámara y entrada y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Bien, nosotros debemos buscar ese tiempo de intimidad, la intimidad con el Señor. Eh, es verdad, hay ocasiones que tenemos que orar en público, pero son oraciones excepcionales cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de comunión con Dios, en la intimidad con Él. Es así. Entonces son 7 maneras de ver la oración. Es un clamor, es un gemido, es una meditación, es una exclamación, es un incienso, es el gimnasio espiritual y tiene su lugar, número 7, es el lugar de intimidad con Dios. Muy bien, entremos pues a la oración modelo, a ver si también después de ver la oración del Padre Nuestro podemos ver también Juan 17, la oración del sumo sacerdote Jesucristo, sumo sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, como ora Él por la iglesia. Pero veamos en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, está la oración. Mateo 6, del 9 al 13, es una oración que la conocen muchos creyentes, muchos cristianos y aún los católicos. Bueno, yo creo que hay algunos católicos que son salvos, aunque caminan en el error, pero aún los católicos se saben el Padre Nuestro y según he escuchado de ellos, yo nunca me tocó porque yo no nací en un hogar católico, pero se dice que cuando van a confesarse con el sacerdote católico, cuando se confiesa el sacerdote dice, pues tienes que orar o rezar, dicen, tantos Padres Nuestros y tantos Aves Marías. Ay, bueno, perdón por el comentario jocoso, pero el Padre Nuestro es una oración modelo, es conocida, dice ahí Mateo 6, del 9 al 13, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro, danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando dice deudas, se habla de, más que de deudas económicas en dinero, se habla de faltas morales en las que nosotros estamos involucrados. La deuda es arreglar esa falta moral, pedir perdón, restaurar cuando se puede restaurar. El primer principio que nos enseña la oración modelo, el punto número 1, es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se dan cuenta? El Padre Nuestro, como un modelo a seguir, el Padre Nuestro lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo está muy estructurado, es el modelo que estoy siguiendo. Y lo que está diciendo la oración es el Señor Jesús el que nos dice: vosotros oraréis así. Y no está diciendo, aquí traigo la lista de lo que te voy a pedir, Señor. Esto. Eso lo quiero para ahorita, esto lo quiero para mañana, eso lo quiero para el año próximo. No. Lo primero que tenemos que hacer es un acto de identidad, nuestra filiación divina. Dice Padre nuestro. Padre nuestro habla de nuestra filiación divina. Juan 1, del 1 al 13, es un
texto muy elocuente. Juan 1, del 11 al 13, creo que dije 1 al 13, no. Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino, Cristo vino a lo suyo, que es su creación, y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel no le recibió. Mas, verso 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Es precioso este texto porque tú ya no eres una persona, como dicen en el común denominador, un hijo de vecino. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en la morada de su santuario. Y aun cuando nuestros padres viven, bueno, mis padres ya están con Cristo, pero aun cuando nuestros padres viviesen, ya al reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal, ya somos hijos de Dios. Entonces, cuando venimos ante el Padre, debemos venir con esa actitud: Padre, Abba, Padre. Les he contado este testimonio muchas veces. Cuando yo era niño, y esto habla de hace ya 60 años, ya pasó, ya hubo muchas lluvias y granizos. Bueno, hace 60 años, cuando mi papá venía de trabajar y yo me había portado regularmente bien, entre comillas bien, cuando mi mamá no tenía queja contra mí ante papá, yo corría a recibir a mi papá, le besaba la mano, le decía: ¿cómo le fue, papá? Me da un 20 centavos. Mi papá era muy precioso, él era un obrero y no ganaba mucho, pero nos daba 20 centavos para gastar. ¿Cómo es tu relación con Dios? Acabo de mencionar cómo era mi relación con mi padre, pero ¿cómo es tu relación con Dios? Bueno, veo la manera en que David se dirige a Dios. Le habla de tú, porque hay una afinidad, hay una afiliación. Padre mío, Dios mío, le dice, Dios mío. Y nosotros podemos decirle: Padre, Padre mío. Y cuando nosotros decimos Padre mío, Él voltea y nos dice: sí, hijo, dime, ¿qué necesitas? Él sabe lo que necesitamos, en espíritu, alma y cuerpo. Él sabe lo que necesitamos hoy, mañana y pasado, y de aquí a varios meses y de aquí a varios años, si permanecemos en esta tierra hasta que Cristo venga. Él sabe, pero Él quiere escucharlo. Le agrada escucharnos. Entonces es importante, cuando venimos ante el Señor, no lo hagamos de manera muy automática, sino vengamos ante el Señor: Padre, Abba, Padre, nuestra filiación divina. Romanos 8, del 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor o fobia, dice ahí, phobos, dice, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre, hoy te llamo mi Padre, pues tu hijo soy. Verso 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre lo padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. ¿Se dan cuenta? Somos hijos de Dios. Salmo 103. En el Salmo 103, verso 19. Vamos a ver Salmo 103, verso 19. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí ya está hablando de lo que Él es. Él es el rey sobre todas las cosas. Entonces, cuando venimos en oración ante el Señor, como dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre y Él está en los cielos. También está dentro de nuestro corazón, eso lo dice el Evangelio de Juan. Pero ahorita estamos viendo, en razón del modelo de oración, el Señor está en los cielos. Nuestro Padre Celestial afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos los reinos. En Marcos 16, 19 dice el texto que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Aquí ya estamos viendo que Dios tiene su trono en los cielos. Hechos 7:56. Hechos 7:56. Y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya. No sé si ustedes han oído hablar de los agujeros de gusano en la física. Se dice, ¿no? Es una teoría que hay en todo el cosmos, en todo el espacio. Es un cosmos, es un universo y parece ser infinito. Tiene límites, pero parece ser infinito. Que hay un agujero de gusano. Estás tú aquí, por ejemplo, en la Tierra y a través de un agujero de gusano te trasladas una nave espacial y llegas en unos cuantos minutos, segundos, no. Llegas en algún tiempo corto a la galaxia de Andrómeda. Uy, imagínate. Son años luz. Si viajar una nave a la velocidad de la luz tarda años, ¿no? El agujero de gusano te lleva, ¡pum! Ya estás ahí, porque es un atajo. Los agujeros de gusano son un atajo. Bueno, los agujeros de gusano son teoría ya. Lo que está diciendo aquí el texto es que Esteban vio los cielos abiertos. Los cielos abiertos, vio el tercer cielo, hermanos. Para ver el tercer cielo hay que mirar más allá de todo el universo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Una especie de espejo, un lente, no me gusta la expresión, pero un agujero de gusano, y ¡pum! Se abre una ventana en los cielos que llega a verse el trono de Dios en las alturas. ¡Qué hermoso! Bueno, y una explicación muy prolongada para algo que tiene que ver con el hecho de que Dios está en los cielos. Y a veces nuestra forma de orar es, vámonos rápido porque ya es la hora de la comida, y vamos rápido porque es la hora de la cena, vamos rápido porque es el café, vamos rápido porque hay que ir a trabajar, vamos rápido. La vida del ser humano se está acondicionando a las velocidades del sistema del mundo, en lugar de que nosotros tengamos tiempos propicios y gloriosos delante de Dios. Y lo que hace el creyente, Padre, vengo a pedirte esto, lo otro y aquello, adiós, y se va. O cuando me voy a dormir, nada más, amén, me echo las cobijas. Hermanos, es importante entender que no se trata de simplificar la oración,
Y el primer punto que nos enseña la Escritura es que aprendamos a darle un reconocimiento propio a quien es nuestro Padre Celestial. Él es Dios. Y no debemos tratarlo como algunos tratan a sus padres. No hablo de ustedes que me ven, sino de otros. Bueno, pues a esos debería predicar. No los conozco, no los encuentro, no sé dónde estén. Pero hay quienes tratan a sus padres peor que esclavos. Bueno, por la gracia de Dios yo aprendí a hablarles de usted a mis papás. Eh, pero hoy, pues, los hijos, ándale papá, llévame aquí, llévame allá, ándale papá, dame tanto, dame lo otro. Y, y es una forma no muy reverente de dirigirse hacia el Padre. Bueno, debo decir la palabra reverendo es propia de Dios nada más. Pero regresando, Dios está en los cielos. Es la visión que tuvo Esteban. Vio los cielos abiertos y a Dios y a Cristo. Dice, veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo del Hombre, Cristo, que está a la diestra de Dios. En Apocalipsis 3:21, vamos a Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Textos que hablan ya de el lugar donde está el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. En Apocalipsis 4:2 y 3 dice, verso 2, Apocalipsis 4, verso 2, luego yo fui, la palabra, una manera más adecuada de traducir, yo estaba en el Espíritu, el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado, verso 3, era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda, verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Se dan cuenta? La oración modelo nos enseña en el primer punto que debemos venir ante Dios como lo que es nuestro Padre, en una actitud reverente y reconocer que Él está en su trono, que su trono está en el tercer cielo, reconocer que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, reconocer que Él es autor de la vida, que Él es eterno, siempre eterno, que Él es alto, altísimo, reconocer que Él es poderoso, todopoderoso, que Él todo lo sabe. No es nuestro sirviente, Dios no es nuestro sirviente. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es nuestro Padre. Hebreos capítulo 12 dice que a nuestros padres los reverenciábamos. Ahí en el verso 5, Hebreos 12:5, estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. El Señor que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Allá en el verso 9, Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne. Sí, mis padres me dieron en serio algunas veces y los reverenciábamos, les teníamos respeto. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Lo que pretendo que establezcamos en este primer punto es que Dios merece reverencia. No es nada más llegar con la lista, quiero cambiar de auto, un auto nuevo, y quiero que sea de esas características, y no te olvides también el quemacocos y la carreta para viajar. Hermanos, ¿cómo estamos ante el Señor? Decía un pastor en una predicación ante un grupo de guatemaltecos hace
más de 20 años, 25 años, más de 25 años, decía, yo le digo a mi hijo, el pastor decía, yo le digo a mi hijo, si tú quieres un Ferrari, Dios te da un Ferrari. Yo digo, bueno, pues suena muy bien, pero es realmente voluntad de Dios dar un Ferrari. ¿Qué tal si por causa del Ferrari te secuestran? No, no de ti, hablo de... ¿Qué tal si por causa del Ferrari secuestran a ese hijo de pastor? ¿Qué tal si por causa del Ferrari le quitan el auto y le dan lesiones o le privan de la vida? Yo digo que Dios va a darnos aquello que nos bendice, no aquello que nos quite el sueño o que nos provoque maldición. Tenemos que hablar de la bendición. Creo que íbamos a empezar algo así. No sé si ya me desvié, no estoy seguro. Pero ahorita estamos hablando de la oración. Entonces, en el punto número 1 decimos, Padre nuestro, nuestra afiliación con Él como hijos, que estás en los cielos, reconocer que Él está en una posición encumbrada y nosotros estamos todavía caminando hacia Él, de abajo hacia arriba. Pero número 3, no, más bien tercera expresión dentro del punto número 1, dentro del punto número 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí está. Santificado sea tu nombre. Nosotros digamos, oh Padre Santo, qué bueno eres tú, ¿sabes? Ya, cambia el corazón de mis hijos y ayúdame en esta deuda que tengo. Me metí en ella por mi culpa, pero pues ahora tú ayúdame a salir de ella. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando oramos, punto número 1, cuando oramos, además de reconocer que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, además de reconocer que Él que Él está en el cielo, es glorificarle, exaltarle, bendecirle, darle honor, darle alabanza a través de la oración. El texto dice, santificado sea tu nombre. El Señor debe ser glorificado. Nuestra oración debe tener alabanza, debe tener reconocimiento de su santidad. Hay un texto en uno de los salmos que habla de la hermosura de su santidad. Y esa hermosura de la santidad de Dios es la hermosura que tienes tú. Cuando el mundo te coquetea, el mundo no te quiere a ti en tal manera, sino te quiere tu santidad para mancharla, para ensuciarla. Eso es lo que hace el mundo cuando nos coquetea. Pero debemos santificar el nombre del Señor, debemos reconocer que Él es santo, gloria al Señor. La oración así debe ser. Nosotros llegamos con la lista del súper, 3 kilos de jitomate, 2 de cebolla, chícharos. Ay, no, 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 esa no es la lista. Dios, vengo a pedirte por... No, hay que orar ante el Señor, pero hay que darle honor, gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, reconocer lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él hace. Los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento de Dios hablan de su naturaleza. Ya mencioné, Dios eterno y más que eterno, siempre eterno. Dios alto, Génesis 13 dice Dios altísimo. O 14, Génesis 14, creo es. Poderoso, Él es todopoderoso, Dios todopoderoso. Él es el que todo lo sabe. Él tiene muchos atributos y debemos reconocérselos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 7 diferentes cualidades que se mencionan de Dios. El Dios de la gloria, el Dios de paz, el Dios de la paciencia, el Dios de la esperanza, el Dios de amor, el Dios de toda gracia. Me faltó uno, son 7 diferentes cualidades que se hablan de Dios. Entonces es mucho, el Dios de toda consolación, ese que me faltaba, el Dios de toda consolación. Entonces podemos hablarle así, Dios, tú eres el Dios de paz,
tú eres el Dios de esperanza. O, por ejemplo, en razón de que Cristo, quien también es Dios, podemos decir, y no es que sean dos dioses, digamos, Cristo es la segunda persona de Dios. Podemos decir que Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores, el pastor y obispo de las almas nuestras. Debemos sacar de la Escritura todas las maneras cualitativas que describen a Dios y hacerlo en cada oración, no de manera repetitiva, no como no como un rezo, sino como una palabra espontánea que sale del corazón hacia Él. Dios, tú eres bueno, generoso, glorioso, sublime, exaltado, entronizado. Te amo, Señor. Podemos decirle que le amamos. Eso es el punto número 1. Vamos a ir al punto número 2. Dice, venga tu reino. ¿Se dan cuenta? Todavía no hay peticiones. Primero, establecer que somos hijos de Dios es importante. ¿Qué más dijimos en el punto número 1? O establecer que Él es el que está en el trono más alto y sublime, más alto que Él, nadie. Solo Él es lo más alto, lo más encumbrado. Y lo que acabamos de decir, alabarle, glorificarle. Dios, vengo delante de ti. Y luego dice el punto número 2 de la oración modelo, venga tu reino. A través de la oración debemos proclamar el establecimiento del reino de Dios, que es, la iglesia es para habitación de Dios. La iglesia es para que Dios se revele, se manifieste a la humanidad. Y la iglesia es para propagar el evangelio. Nuestra oración debe ser para que el reino de Dios sea establecido. El mundo, hablando del mundo, no del planeta Tierra, sino del mundo, ese sistema de cosas orquestado en manera política, jurídica, social, económica, religiosa, no es el mundo de Dios. Es un mundo formado, cosmos, la palabra griega, es un mundo formado por el hombre sin Dios, sin Dios. Si Dios estuviera, y eso yo no lo digo por especular respecto de Dios, Dios es precioso, nuestro Dios es muy precioso, pero si Dios estuviera detrás de la vida de Vladimir Putin, no habría guerra en Ucrania. Si Dios estuviera detrás de la vida de Donald Trump, no haría tantas locuras como hace este hombre. Hay acciones que se aplauden, que son buenas, pero hay acciones que cuidado. Cuando Dios gobierna la vida de cada ser humano, esa vida es transformada en semejanza de Cristo. Entonces, decir que venga el reino de Dios no es que se establezca el reino de Dios en el mundo, sino que el reino de Dios descienda y se establezca opacando, sacando fuera lo que es el mundo, lo que es esa manera orgullosa y soberbia en la que se mueve el ser humano, donde el propio ser humano es el Dios de sí mismo. No, nuestra oración debe ser, Señor, establece tu reino en mi vida, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en la iglesia y que tu reino se expanda, vaya a más. No para dominar el cosmos de este mundo y absorberlo y hacerlo nuestro, no, sino para echar fuera el mundo y que el reino de Dios sea lo único. Ese es el gran problema que generó Constantino
Cuando oficializó el cristianismo, lo que hizo fue mezclar a la vida religiosa con la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida religiosa, la vida cristiana es una vida de piedad, en tanto que la vida religiosa pues es un conjunto de prácticas que no agradan a Dios, las prácticas paganas no agradan a Dios. Entonces lo que debemos nosotros orar es que venga el reino de Dios. Obviamente no vamos a repetirlo, insisto, como un rezo, pero sí vamos a decir, Señor, sigue haciendo crecer a la iglesia local, sigue haciendo, sigue provocando que tu sana doctrina sea conocida por corazones hambrientos de tu palabra, que tu sana doctrina se siga proyectando a las naciones. Hermanos, es importante, pero mucho, muy importante, que nosotros sigamos este modelo divino, porque han visto hasta ahorita, no hay nada en la que pidamos para nosotros. El tercer punto de la oración modelo es, sea hecha tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra. No dice mundo, en la tierra. Es importante la manera en que leemos la escritura. No dice cosmos. Vamos a verlo, ahí dice, vamos a Mateo, permítame, Mateo 6. Muy bien. Dice, en la tierra, aquí está tierra, gay. Es o gay, algo así. No puedo pronunciarlo bien. Vamos a decir gay. Y gay se refiere al planeta Tierra, donde habitamos. Entonces, que la voluntad del Padre se haga en la tierra y no dice que se haga en el cosmos. Y si vemos la próxima semana la oración de Juan 17, vamos a encontrar la relación, más bien, vamos a encontrar el contraste, vamos a advertir el contraste entre iglesia y mundo, iglesia y cosmos, iglesia y cosmos, iglesia y cosmos, iglesia y cosmos. Pero aquí no está hablando del cosmos, está hablando de la tierra. La voluntad de Dios se cumple en el cielo a la perfección. Y no estoy preguntando, estoy afirmando. La voluntad de Dios se cumple en el cielo a la perfección. Cuando hubo, cuando hubo un rebelde que se levantó para querer usurpar el trono de Dios, Dios lo tomó de las solapas y lo arrojó con violencia. El Señor Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¡Vámonos! Cuando hubo rebelión, de hecho el primer pecado fue en el cielo. El primer pecado fue en el cielo, la rebelión de Satanás. Contaminó a un tercio de ángeles. Los ángeles que siguieron a Satanás dijeron, sí, tiene perspectivas de éxito, vámonos con él. Pero hermanos, dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Satanás es una criatura, los ángeles son criaturas, Dios es el creador. Entonces, la voluntad, una vez que fue echada la rebelión fuera del cielo, la voluntad de Dios en el cielo se cumple a la perfección. Los ángeles que guardaron su dignidad cumplen a la perfección la obra divina. Y una pregunta obligada, ¿por qué los ángeles que guardaron su dignidad ya no se rebelan? Pues porque ya vieron el ejemplo que está en Satanás. Ya se dieron cuenta que el que se revela, vámonos a un lago de fuego y azufre. Estar al lado de Dios, sirviéndole a Dios, hermanos. Qué hermoso, de veras. Bueno, entonces debemos orar que la voluntad del Padre se cumpla también en la tierra. La voluntad de Dios tiene 4 fronteras. Hay
4 diferentes fronteras en la voluntad divina, la voluntad de Dios. La voluntad creativa. Dios, por su palabra, hizo todo lo que nosotros vemos. Por su palabra, Dios creó todas las cosas. La voluntad moral o justa, la voluntad creativa, Dios creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. La voluntad justa, que nosotros seamos como Cristo. En la voluntad creativa nos hizo nuevas criaturas. En la voluntad justa quiere que seamos como Cristo. En la voluntad específica quiere que Cristo viva su vida en nosotros. Y a la voluntad, la cuarta frontera, voluntad final o última, quiere compañerismo con nosotros. ¿Se dan cuenta? La oración modelo nos enseña ya 3 principios y en ninguno de ellos está una petición específica sobre una necesidad específica. Vamos a parar ahí por hoy, pero vamos a darle continuidad la próxima semana. Dios les bendiga a todos los hermanos que se conectaron hoy. Dios les bendiga abundantemente.